Los obstáculos no vienen para detenerte. Los obstáculos vienen para que tu fe crezca. Si Dios pone una montaña al frente tuyo, es para que tú la escales. Si Dios pone un muro, es para que tú lo derribes. Los obstáculos nunca vinieron para detenerme. Los obstáculos vinieron para expandir mi fe, para que mi fe crezca, para que yo pueda ir más allá. Y a la séptima vuelta las trompetas sonaron y los muros se cayeron, porque la fe vence los obstáculos. En el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Jairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Padre celestial, te doy gracias por esta poderosa palabra, en el cual, Dios, has venido a glorificarte, para hablarnos, para enseñarnos, para mover los obstáculos, para discernir las puertas cerradas. Pedimos, Dios del cielo, que haya una intervención de ángeles en este momento, cirugías divinas, milagros creativos, fuerza, ánimo. Levanta tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Dele un aplauso fuerte al Señor. Éxodo capítulo 1 en adelante narra la historia de Moisés, cómo Moisés sacó a Israel de Egipto.
Y dice la Biblia de que Moisés habla con Dios por medio de una zarza. Y en la zarza el Señor se le revela como el gran yo soy. Y le dice cuál es la instrucción que él tiene para su vida. El ministerio es liberar a Israel de Egipto. Es una liberación. Es la primera liberación de la esclavitud en aquel tiempo. En ese momento se formó una revolución donde los esclavos clamaban por libertad. Ahora Moisés, entendiendo y obedeciendo la voz de Dios, va a Egipto, desafía al faraón. El faraón, con propósito divino de Dios, endurece su corazón y el Señor hace milagros poderosos, 10 plagas, 10 poderosas plagas, para demostrar que Dios es Dios sobre todos los dioses, que Dios es poderoso, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y con mano poderosa saca a Israel de Egipto. Moisés hace sonar el shofar. Después de la 10ª plaga, después que hay muerte de los primogénitos, Moisés dice: llegó la hora de la liberación, llegó la hora de salir, vámonos a la tierra prometida. Y todo el mundo comenzó a agarrar sus trapos, todo el mundo comenzó a agarrar lo que podía y siguieron a Moisés. ¿Por qué seguían a Moisés? La historia y los teólogos dicen que más de 2 millones de personas comenzaron a seguir a Moisés. ¿Por qué seguían a Moisés? Porque Moisés seguía a Dios. Cuando un hombre sigue a Dios, las multitudes lo siguen a él. Las señales que Moisés había dado era una convicción de que Dios estaba con él. Y en esa liberación no solamente estaba el pueblo de Israel y los hebreos, que no es lo mismo. También habían otros, porque en el camino en el desierto dice: y se le enfrentó a Moisés Tobías el árabe, Gesén el árabe. O sea que habían árabes, habían otras etnias que habían caído en esclavitud, porque la ley decía que si tú no tenías el dinero para pagar una deuda, tú tenías que pagar con tu vida los años de la deuda. O sea, tenía que ser esclavo por esos años. Así que mucha gente había sido esclava de diferentes etnias. Lo que me da a entender que ese día Dios intervino no solo por Israel, sino por todos los que estaban sufriendo. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque la salvación no es exclusiva para Israel. La salvación es para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Es para todo aquel que escucha este mensaje. No importa si tu pecado ha sido muy grande o muy pequeño, hay salvación en este día para tu vida. Este es el día de salvación. Dios te ama igual que ama a Israel, porque Dios no hace excepción de personas. Yo creo que debería alguien alegrarse con eso. Dígale que está a su lado: Dios te ama a ti también. La salvación, dice la Biblia, que es para todo aquel que en Él cree. No exige otra cosa, solamente que en Él creas. Ese es todo. Si alguien cree en Jesús, será salvo. Y ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es llevar a Jesús a la multitud. En ese tiempo, la zarza se le apareció, la voz le habló y Moisés obedeció y le dio un mensaje.
El único mensaje que Dios le dio para Israel fue: deja ir a mi pueblo. Y Moisés se lo recalcó varias veces, cada vez que fue al palacio de Faraón. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Y ese es el mensaje de la iglesia La Unción. Vamos a ir a rescatar al pueblo que está perdido. Y tenemos que decirle a la humanidad, al diablo y a su demonio: deja ir al pueblo de Dios, que Dios le está llamando. Deja ir a mi familia, deja ir a mi primo, deja ir a mi sobrino. Tú tienes que llevar el mensaje, que lo deje ir, porque Dios va a hacer milagros poderosos. Dígale que está a su lado: voy a buscar a mi familia. El mensaje es ese: que deje ir a tu papá, deja ir a tu mamá, que el diablo lo suelte en el nombre de Jesús. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, hoy vamos a declarar que los van a soltar con mano poderosa. Dios los va a soltar, aleluya. No te conformes con ser salvo, porque algunos ya se acostumbraron y dicen: ya yo voy a la iglesia, que se salven ellos como puedan. El mensaje nuestro es ir y predicar a toda criatura. Nosotros no podemos conformarnos con ser salvos nosotros solamente. Tenemos que buscar a nuestra familia. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que buscar al perdido. Let my people go. Alguien que lo grite: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. El mensaje de salvación es Dios buscando a su pueblo. Ahora dice la Biblia que Moisés obedeció la palabra de Dios. Dios le decía: ve a donde el faraón lo amenazaba de muerte y le decía: si vienes aquí te voy a matar. Y aún así Moisés obedecía la voz de Dios y iba y promulgaba el juicio de Dios. Y en todo momento Moisés obedecía la voz de Dios. Moisés hablaba con Dios permanentemente. Cuando tenía cierta duda si podía ir o no iba a ir, Dios le mandó a Aarón. Aarón fue su sucesor, su voz, fue su escudo, su partner, su traductor. Pero Moisés siempre se mantuvo en comunicación con Dios. Es muy importante saber esto hoy para lo que viene. Moisés nunca se desconectó con Dios. Ahora, Moisés sale de Egipto y el pueblo lo sigue. Y comienzan a cantar por la liberación. María agarra las panderetas y ahí es donde comienza el ministerio de danza. María comienza a danzar y a cantar por la liberación del pueblo de Israel. Y Apocalipsis dice: echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh, oh. La, 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 la. Y Dios hizo un milagro tan poderoso que salían a cantar, a danzar por lo que Dios estaba haciendo. Pero dice la Biblia que en el camino, mientras iban en el camino, acuérdense que son una multitud muy grande. La punta de allá adelante ya tocó fin. ¿Por qué? Porque se toparon con una encerrona. Adelante está el mar Rojo. Ya no podemos pasar. La otra punta, alguien mira para atrás y ve un humito. Y cuando ve más adelante dice: ¿qué? Viene Faraón con sus carros de a caballo. Y comienza a darse la voz: ay papá,
Viene Faraón y la gente comienza a tener miedo. La noticia llega hacia la fila de adelante y todos dicen: ¿y ahora para dónde vamos? Porque el mar estaba cerrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y comienzan a criticar, comienzan a hablar mal de Moisés. ¿Para eso nos trajiste aquí? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Ya te habíamos dicho que nos dejara servir a los egipcios tranquilos, porque algunos se habían acostumbrado a vivir en la esclavitud y estaban contentos con ser esclavos. Y ahora comienzan a criticar a Moisés por seguir tu visión, por seguirte a ti. Ahora nuestra vida está arruinada. Fue un error seguirte. Nos equivocamos al seguirte. Y la gente comienza a criticar y a criticar. Y usted sabe que las críticas se vuelven colectivas y las críticas se pegan. Y las quejas, ¿qué es lo que más hace la iglesia? Quejarse. Algunos, como dice en Chitré, algunos oran, la mayoría se queja. Pero eso no es aquí, eso es en otra iglesia. Y dice la Biblia que comenzaron a quejarse. Nos han arruinado, nos van a matar, nos van a volver a esclavizar. Y venía Faraón, porque Faraón, después que lo había dejado ir, comenzaron a meditar. Hey, ¿cómo vamos a dejar nuestra mano de obra gratis? ¿Con qué vamos a edificar nuestras grandes pirámides? ¿Quién nos va a servir en las mesas? Y comenzaron a meditar y dijeron: no podemos ir, no podemos dejarlo ir. Esos son nuestros esclavos. Y todo el mundo comenzó a olvidarse de las plagas, de los primogénitos, de las tinieblas, de todo. Y dijeron: armémonos y vamos a buscar esos esclavos. Y se fueron a buscarlo. Ahora el pueblo de Israel está viendo que viene el faraón y está con miedo, quejándose de sus líderes, viendo que la puerta está cerrada. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han visto que sus puertas se han cerrado? Porque hay veces en que la vida, las cosas no salen tan bien como uno quisiera y vemos como las puertas se cierran. Y uno a veces dice: ¿pero por qué se cierran las puertas? Y trato de avanzar y las puertas se me cierran. Y a veces es Dios que cierra las puertas. Porque si las puertas no se cerraran, a lo mejor estarías haciendo algo que no es lo que Dios desea para tu vida. Y yo no sé si alguien ha meditado en que ahora hay que darle gracias a Dios por algunas puertas que se cerraron. Porque si no se hubieran cerrado, a lo mejor Armando no se hubiera casado con nuestra hermana. A lo mejor se hubiera casado con otra. Pero gracias a Dios que se cerró esa puerta y ahora están casados. Hay cosas que muchas veces uno no entiende, pero se cerraron. Y uno trata de forzar que las puertas se abran, pero las puertas no se van a abrir, porque ese no es el camino. Si Dios cierra una puerta, es porque quiere abrir otra. Dios está abriendo otra puerta.
nosotros no entendemos por qué las puertas se cierran y nos lamentamos, criticamos, hasta blasfemamos o se van de la iglesia, quién sabe qué, abandonan a Dios, abandonan la fe, pero hay que darle las gracias a Dios por las puertas que se cerraron. Yo no sé si alguien le puede dar gracias a Dios. Gracias a Dios por esas puertas que se cerraron. Gracias a Dios porque quién sabe qué camino hubieras tomado si esa puerta no se hubiera cerrado. ¿Quién sabe con quién te hubieras casado? ¿Quién sabe en qué negocio te hubieras metido? A lo mejor estuvieras preso si esa puerta no se hubiera cerrado. Si el negocio se hubiera dado, posiblemente te hubieras metido en un problema. Pero las puertas se cerraron para tu bien. Porque a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Alguien que le dé gracias a Dios por esa puerta que se cerraron. Gracias, Señor, por esa puerta que se cerraron en mi vida, porque no me llevaban a nada bueno. Si no se hubieran cerrado, quién sabe a dónde yo estaría. Y ahora el mar está cerrado. Y el pueblo de Israel quejándose. Pero también en el camino hay obstáculos. Entonces uno tiene que discernir cuándo es que es una puerta cerrada y cuándo es que es un obstáculo. Porque no es la misma cosa. Porque los obstáculos vienen para expandir tu fe. Los obstáculos no vienen para detenerte. Los obstáculos vienen para que tu fe crezca. Si Dios pone una montaña al frente tuyo, es para que tú la escales. Si Dios pone un muro, es para que tú lo derribes. Yo no sé, pareciera como que alguien no la está recibiendo. Los obstáculos nunca vinieron para detenerme. Los obstáculos vinieron para expandir mi fe, para que mi fe crezca, para que yo pueda ir más allá. Alguien que alabe la gloria de Dios. Cuando los muros se pusieron delante de Josué, eran obstáculos. Pero dice la Biblia que dieron 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta las trompetas sonaron y los muros se cayeron. Porque la fe vence los obstáculos. Yo no sé cuál es tu obstáculo. Si algún obstáculo te está deteniendo, escucha bien lo que te dice el Señor. Tu fe va a crecer, tu fe se va a expandir, tu fe vino para derribar los muros. Aleluya, aleluya. Y si los muros no se caen, con mi fe yo saltaré los muros. Con mi fe ejército derribaré. Cuando vienen los obstáculos, mi fe se expande. Mi fe se expande. Yo no me detengo porque hay obstáculos. ¿Qué dijeron los 10 espías? No podremos, son gigantes. A su parecer somos como langostas. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? No los comeremos como pan. No hay obstáculo porque Dios es poderoso. No hay obstáculo porque Dios es más grande. Delante de los gigantes hay un gigante que es más grande. Toca el que está solo, dígale, es tiempo de derribar los obstáculos.
Ningún obstáculo vence a un hijo de la unción. Yo dije, ningún obstáculo vence a un hijo de la unción. Nosotros le pasaremos por encima, no lo comeremos como pan. Nada ni nadie puede detener a un hijo de la unción. Y si la puerta se cierra, Dios abre otra. Cuando la puerta se cierra, Dios abre otra. Así que hay una importancia de entender cuándo es una puerta cerrada y cuándo es un obstáculo. Y la respuesta para poder entender cuál es la razón de que una puerta está cerrada y cuál es la razón por la cual aparece un obstáculo es una pregunta. ¿Qué es lo que te llevó a ese punto? ¿Qué es lo que lo llevó a Moisés a estar frente al mar? Si no desarrollamos esa pregunta, no entenderemos si es una puerta que se cerró o un obstáculo que hay que vencer. La respuesta está en la Biblia. Dice la Biblia que Moisés obedeció a Dios, que Moisés hablaba con Dios, que Dios le decía qué tenía que hacer, y Moisés obedecía fielmente. Todo lo que lo llevó a ese lugar fue la voz de Dios. ¿Qué lo llevó a estar frente al mar? No fue su deseo, fue la voz de Dios. Cuando tú sabes que lo que tú estás atravesando no es porque tú tenías ganas de hacerlo, no es porque tus deseos te llevaron a eso, porque los deseos te llevan a lugares donde las puertas se cierran. Porque no era Dios el que te estaba llevando, sino era tu propio deseo. Era tus ganas, quizás tus deseos carnales, tu deseo de gloria, de poder, quizás tus deseos de ser reconocido. Esos deseos te llevaron a un lugar y ahora las puertas se cerraron. Cuando tus deseos te llevan a lugares, las puertas se cierran. Pero cuando es Dios el que te lleva a ese lugar, no hay puerta que se pueda cerrar. Cuando es Dios, nada puede cerrar la puerta. Y dice la Biblia que a través de todos estos pasajes vemos a Moisés entrando y saliendo de la presencia de Dios, hablando con Dios, orando con Dios y obedeciendo a Dios, y Dios respaldando cada palabra de Moisés. Antes de llegar al frente del mar, Dios le habló a Moisés en el capítulo 14, versículo 1, y le dijo: Moisés, el faraón que te dejó salir se devolverá y te vendrá a buscar, porque yo endureceré otra vez el corazón. Moisés sabía que él venía contra él. Moisés ya sabía que el enemigo venía detrás de él. No es que eso lo tomó por sorpresa, no es que la gente desanimada ahora es que le alertó. No, ya Dios se lo había dicho, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que está pasando y lo que va a pasar en tu vida. Aún las cosas que te parecen malas, incómodas, Dios las sabe. Y Dios se lo revela a Moisés. Y le dice: el enemigo viene contra ti, pero tranquilo. Dios le dice: yo pelearé por ti. Pero no le dice cómo. Moisés sabe que Dios está con él.
Viene el faraón, es normal, se sintió un poquito nervioso, comenzó a clamar, Señor, acuérdate lo que me dijiste, que iba a pelear por mí. Acuérdate porque la puerta está cerrada, no tengo por dónde coger. Acuérdate, Señor, porque ya veo el humito que se está acercando. Señor, ayúdame. Moisés estaba clamando, pero Dios le dice a Moisés: si ya yo te dije que todo está bajo control, ¿por qué sigues clamando? Dile a mi pueblo que marche. Pero ¿para dónde va a marchar? Si las puertas están cerradas. Pero si Dios te trajo hasta aquí, Él te sostendrá. Si Dios te trajo hasta aquí, Él te levantará. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Puertas cerradas, obstáculos, todo depende de quién te trajo hasta aquí. Pregúntele al que está a su lado: ¿quién te trajo hasta aquí? Si fue Dios el que te metió en esto, Él te sostendrá. No tengo miedo de nada. Yo no tengo miedo de nada porque yo sé que yo no me metí en esto por mi propia cuenta. Yo me metí porque obedecí la voz de Dios. Dios me ha guiado hasta aquí todos los días de mi vida. Por eso, aunque la realidad sea adversa, aunque lo que tú veas sea negativo, aunque tú veas todo lo contrario a lo que Dios te prometió, sigue creyendo. Dios dice: tranquilo, ve la salvación. Oye lo que Dios te dice: está quieto porque yo soy Dios. Aunque vea lo contrario. Están escuchando voces negativas. Están escuchando gente nerviosa. Nos van a matar. ¿Para qué nos trajiste aquí? Y Moisés está corriendo peligro frente a esa gente. Pero Moisés tiene una palabra. Ya Moisés tenía una palabra. Y Moisés ahora se agarra de esa palabra. Si Dios me dijo que me iba a bendecir, nada me puede pasar. Si Dios está conmigo, nada nos pasará. Iglesia del Señor, tranquilo, tened ánimo, dice el Señor, porque vas a ver la salvación de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, porque el temor es lo primero que viene cuando hay problemas. No viene cualquiera, viene el ejército más grande del mundo. Ellos van a pie, esta gente viene con carros, vienen armados. Ellos son un ejército, nosotros somos un pueblo de esclavos. Es lógico que había miedo. Pero ahora el Señor le dice: no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Y profetizo sobre la iglesia la unción, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si las puertas se cerraron, no es porque Dios no estaba allí. No era una puerta que Dios había cerrado. Era un obstáculo
que Dios había puesto para que el pueblo de Israel lo venciera. Por eso es muy importante entender cuándo es una puerta que se cierra y cuándo es un obstáculo. El mar no era una puerta cerrada, era un obstáculo que había que vencer. Y por eso Moisés ahora le dice: tranquilo y mira la salvación que Jehová hará con vosotros. Ustedes estén quietos, porque Jehová peleará por vosotros. Dios lo había llevado hasta ese punto. Dios le dijo por dónde tenían que coger, cómo tenían que llegar, y que acamparan al frente del mar. Dios lo había dicho, porque Él iba a hacer un milagro que ellos no sabían que iba a suceder. Lo que quiero decirte hoy es que Dios va a hacer algo que tú no sabes ni cuándo ni cómo lo hará, pero Dios lo hará. Lo que Dios va a hacer, tú no sabes cómo va a ser, pero Dios lo va a hacer. Lo que tú no sabes es cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará. Porque cuando la fe crece, solamente estamos en la mano de Dios y sabemos que Dios lo va a hacer. A lo mejor el que está a tu lado no lo ha recibido todavía, pero dígale: Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo lo hará, pero Dios lo va a hacer. Mire, constituir un partido político, lo primero que me dijeron: hay que tener mucho dinero y hay que tener mucha gente. Y ninguna de las dos cosas teníamos. Ni mucho dinero ni mucha gente. Pero cuando Dios se mete en algo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que yo sí sé, que Dios lo va a hacer. No sé cómo lo hizo. Lo que sí sé es que lo hizo. Y hoy tenemos un partido político con cristianos porque Dios lo hizo. Porque con nuestra fuerza no podíamos. Con nuestro dinero no podíamos. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero yo sí sé que Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? No sé cómo lo hará. Moisés estaba ahí pegado a la orilla del mar y no sabía qué iba a pasar. Dios lo había llevado hasta ese punto y él no sabía qué iba a pasar. Pero él sabía una cosa, que sí iba a pasar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Ve la salvación. Él está diciendo: mira la salvación. Dios va a pelear por ustedes. Pero él no sabía cómo. Él no sabía cómo Dios iba a pelear, cómo iba a hacer. No tenía ni la menor idea que el mar se iba a abrir. Porque no había Biblia, no había registro, no había nada que dijera que los mares se abran. No había nada. No había un ejemplo a seguir. Porque Dios no tiene patrones. Dios no hace las cosas siempre igual. Dios hace como Él quiera. Y si Dios tiene que abrir los mares para ti, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que hacer algo que nunca ha hecho, Dios lo va a hacer. Por eso, no importa cómo, yo sé que lo va a hacer. Él lo hará cuando tenga que hacerlo. Y Dios le dice: tranquilo, Moisés, yo pelearé por vosotros. Y Moisés le transmite esa tranquilidad al pueblo. Tened ánimo, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Y el pueblo comenzó a tranquilizarse, pero se oían
la bulla de los carros, se oían los caballos, se oían los gritos del ejército, y cada vez se oía más cerca, y el pueblo de Dios ahí clamando. Y Moisés también, ya, yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo, pero hazlo rápido, porque ya viene Faraón, Señor. Y muchas veces estamos así, como que, hey, Señor, yo sé que tú haces, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres poderoso, pero ¿cuándo lo vas a hacer, Señor? Ya me respira en la nuca el enemigo, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y Moisés se está clamando, y Dios tiene que pararlo ahí. Moisés, párame eso ahí. ¿Por qué clamas a mí si ya yo te di una palabra? Cuando tú tienes una palabra, agárrate de la palabra. Aunque tú veas todo adverso, aunque lo veas todo negativo, agárrate de la palabra. Mira la salvación que yo te voy a dar. Jehová peleará por vosotros. Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Y cuando los sacerdotes se levantaron, cuando el pueblo se levantó, ¿para dónde vamos? Vamos para encima del mar. Vamos para el mar. Y la gente comenzaron a marchar. De pronto un viento recio comenzó a dividir las aguas. Un viento recio comenzó a hacer un milagro. Y el pueblo de Dios comenzó a marchar en medio de las aguas, como si fuera un canal, como si fuera un camino. Dios estaba haciendo un milagro. Santo poder de Dios. Los obstáculos vinieron para vencerlos. Cuando David vio el obstáculo ¿cuál era? El gigante Goliat. Y David dijo, los obstáculos vinieron para vencerlos. Dios lo puso aquí por algo, porque Dios me entrenó con el oso y el león, y este no va a ser mayor que ellos. Yo vine aquí a tumbar gigantes. Yo vine aquí a esta tierra a tumbar gigantes. Los hijos de la unción vinieron a tumbar gigantes. Los hijos de la unción vinieron a derribar obstáculos. Yo no sé si alguien se atreve a pelear con los gigantes de su vida. Porque cuando Dios te presenta un obstáculo, es porque Él sabe que tú lo puedes vencer. Nada de lo que está pasando es porque te va mal. Es porque el diablo es más fuerte. Todo lo que te está pasando es porque Dios sabe que tú lo puedes vencer. Alguien que alabe la gloria de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Así salvó, versículo 30, Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios,
Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Póngase sobre sus pies. Puertas cerradas. Si las puertas se cerraron, dale gracias a Dios que Dios te estaba librando. Puertas que se cerraron. Eran puertas que te estaban desviando del propósito. Yo no sé si alguien quiere darle gracias a Dios por esas puertas que se cerraron. Puede pasar al altar. Esas puertas, si continuaban abiertas, te iban a desviar del propósito de Dios. Y aunque te haya dolido que las puertas se cerraran, ahora puedes darle gracias a Dios que se cerraron. ¿A dónde estarías si las puertas hubieran quedado abiertas? ¿Cuántos de los que están aquí tienen un obstáculo en su vida? Están peleando con un obstáculo. Y no saben qué hacer. Han orado y orado y orado y no saben qué hacer. Pero ya Dios te dio una palabra. Ya Dios puso una palabra en tu corazón. Solamente cree en la palabra. Si la montaña está al frente tuya, Dios la puso para que la escales. Si se presentan los muros, derríbalos. No hay gigante que te pueda detener. Los obstáculos no son el dinero. El dinero Dios proveerá. Esta mañana es una mañana para que tu fe se expanda. Tu fe se expande cuando vienen los problemas, cuando vienen los obstáculos. La fe crece cuando vienen las dificultades. Y esta mañana la iglesia crece. Hoy nos levantamos sobre todo prueba, sobre todo problema. Hoy nos levantamos para derribar los muros. Ahora, iglesia, clama al Señor y comienza a derribar esos muros. Ahora, alguien que alce su voz, alguien que clame.